que alcance, o en los 15 años de la hija, ¿no? Una fiesta Y familiar. no es el tema con todos, yo sé que hay aquí ciudadanos muy responsables, pero la verdad es que mientras no exista la adecuada fiscalización y seguimiento de los proyectos productivos, pues las cosas no van a cambiar. El turismo se muere también, candidata. El centro histórico de Zacatecas vemos todos los días cómo, claro, abren negocios, pero otros cierran porque no es rentable y pues las casas, las viviendas están en abandono. Es un centro histórico que no luce. Es una realidad. Y yo creo que hay varios factores. Ayer justamente analizaba el ranking de por qué los negocios o las empresas en México no prosperan. Y el primer elemento que impide que prosperen es la corrupción. Y el segundo es la criminalidad y delincuencia. Y ese yo creo que es un tema que ha venido a afectar al turismo en Zacatecas. ¿Qué propone Acción Nacional en este sentido? Como ya decía, la corrupción, pues el Sistema Nacional Anticorrupción eficaz y que se convierta en una realidad. Y en el tema de la inseguridad, que es un tema que no podemos tapar con un dedo, se proponen tres cosas muy simples. Que las policías o las secretarías de seguridad no dependan de la Secretaría de Gobernación, para que tengan autonomía y se conviertan en organismos más funcionales y que no estén al servicio del gobierno partido en turno. De alguna manera están atados. Es una realidad. Y por otro lado, también proponemos que no desaparezcan las policías municipales, que se les dé capacitación continua, que se les mejoren los salarios y que esto también, de cierta manera, fortalezca la autonomía de los municipios. Pero un tema que a mí me parece fundamental y que proponemos, que a los que denuncian se les dé el adecuado arropo, la adecuada protección, porque también la realidad es que los ciudadanos comunes no denunciamos por miedo. Y ese es un tema preocupante. Y pues mientras la inseguridad siga creciendo y mientras la economía esté estancada, el turismo no puede ser potenciado, porque aparte es una realidad, es un centro histórico hermoso, que no luce, y un tema pues muy ad hoc, que aparte están remodelando una plaza de armas que se va a llevar 23 millones de pesos, que con esa obra pública, con ese recurso se pudiera implementar en acciones más primordiales para el Estado, como es mejorar las carreteras, como es mejorar la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, las calles, y nos daría mucho más, porque es un tema de cuidar el patrimonio de Zacatecas. Así es. Riesgos hay de que pierda Zacatecas ese título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero bueno, yo lo he calificado esto de la Plaza de Armas. Estuvimos ahí el día de la cadena humana, estuvo la candidata también ahí como ciudadana, ahí nos lo hizo saber, no como política o candidata. Entonces, es lamentable que se inviertan recursos en caprichos, yo así lo he dicho y lo he escrito. Entonces, ¿hacia dónde vamos con un gobierno que se olvida de las necesidades de un pueblo? Así es. Yo quiero preguntarte, Noemí, en tus propuestas muy atinadas, y esperemos que llegues al Congreso y las lleves a cabo, pero hay un punto grave en Zacatecas que también duele: la pobreza. Hay muchos niños, hay muchos adultos mayores y madres solteras y las madres que se quedan solas porque el marido se va a Estados Unidos. Esa es una realidad. Entonces, todo eso, ¿qué propones? Yo creo que ese es el tema que más duele, las grandes desigualdades que vivimos los mexicanos. En ese tenor, Acción Nacional en su sistema o el eje que proponemos de un crecimiento seguro y sustentable, proponemos varias acciones. En primer lugar, aumentar el salario, y en una visión macroeconómica, no nomás es aumentarlo por aumentarlo, lo queremos aumentar para que cumpla su razón fundamental de existir, que es otorgarles un recurso a las familias para que puedan vivir dignamente. ¿Cómo lo propone Acción Nacional? Pues reglamentando el artículo 123, pero para establecer que el salario mínimo debe ser con base en la línea de bienestar que marca el CONIVAL. Por otro lado, y es un tema realmente urgente, hay que derogar, quitar de raíz la reforma hacendaria, la reforma fiscal, porque ese es un tema que ha paralizado la economía
y que ha hecho más grande la brecha de desigualdad económica. Yo platicaba con varios sectores, pero principalmente los de los pequeños negocios, y han tenido que cerrar las tiendas. Esa es una realidad, las tienditas de la esquina se están cerrando, porque el sistema recaudatorio que tenemos no funciona. Entonces, yo considero que por el contrario debemos otorgar más estímulos para que se abran tiendas, para que se abran empresas y así haya un autoempleo que también es necesario, porque otro tema creo que es muy importante, en Zacatecas o trabajas en la UAS, o trabajas en gobierno, sí. O de plano haces el intento, pero es muy complicado. Entonces yo creo que sí hay que fomentar el empleo. En el tema propiamente de los jóvenes, Acción Nacional propone una ley de emprendedor, que en la ley quede establecido muy claramente que hay que dar capacitación continua a los jóvenes para que abran sus propias empresas y darles, insisto, impulsos desde la fiscalización, pues apoyos para que puedan abrirlos, para que no tengan que cargar con esa inmensa carga recaudatoria que les está poniendo la nueva reforma fiscal. ¿Y qué propongo yo también? Y es lo que más les pido a las familias zacatecanas, que no se dejen que en tiempo electoral se abuse de esa pobreza. Quien más otorga recursos en campaña, menos va a cumplir después su función. Así es. Porque luego van a recuperar lo que se le invierte a la campaña. Y lo digo con mucho dolor, pero es un tema real. Mientras existan carencias, la democracia sigue siendo una utopía. Así es. Porque el voto queda ahora sí que a la voluntad de la persona, pero la voluntad de la persona pues prefiere una despensa cuando la necesidad de comer es más apremiante. Y son más años. Así es. No es un día o una semana. Es muy importante lo que comentas y pues la verdad que México, no solamente Zacatecas, sufre por dos fenómenos, la corrupción y la impunidad. Entonces, de llegar tú al Congreso, trabajarás para hacer leyes que terminen con esa situación. Ya mencionaste un elemento. Ese es el tema más urgente. Y yo quiero también comentar un tema que me parece apropiado traer a la mesa, al diálogo. Fui la primera candidata del estado de Zacatecas, la quinta a nivel nacional, que hizo públicas sus 3 de 3. Hice pública mi declaración patrimonial, mi declaración de impuestos y mi declaración de posibles conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque quiero dar muestras con hechos contundentes que quiero ir a trabajar y no a enriquecer. Diputado que va a enriquecerse, diputado que es un lastre para la sociedad. Entonces hay que ir a trabajar con esa visión, desde que el marco normativo se transforme para seguir transformando paulatinamente la realidad en la que vivimos. Y es un tema urgente. México no puede continuar como va. Yo creo que todos los sectores coincidimos en que los malos gobiernos o las malas decisiones tomadas en los últimos años ha venido a afectar la calidad de vida de todos los mexicanos y es un tema preocupante. Acción Nacional, candidata, ¿está dividida? Yo considero que como en toda expresión política o en toda institución hay distintas ideologías, digo, hasta los dedos de la mano son desiguales, sí. Hasta en las familias te llevas mejor con un hermano que con otro, pero eso enriquece al partido, que haya una pluralidad de ideas. Sin embargo, estamos más unidos que nunca en muchas cuestiones, en dar la lucha frontal a la corrupción, en el fortalecimiento de las instituciones, en buscar un crecimiento seguro y sustentable para México, en buscar una educación de calidad, en buscar un bienestar, en buscar derechos y justicia para todos los mexicanos. En eso Acción Nacional estamos unidos. Y estamos unidos sobre todo en responder a un legado histórico de 76 años ya de trabajo desde la oposición. Bien, finalmente, ¿qué harías tú por los niños y por los adultos mayores? Yo creo que es un tema urgente legislar, lo decía hace un ratito, en garantizar una educación de calidad y una educación para la prosperidad. Si el sistema educativo no funciona en México, no estamos apostando al desarrollo futuro de esos niños. Yo creo que el tema más urgente es garantizar, primero, retomo el tema, hacer más pequeña esa brecha de desigualdad económica para que todos los niños partan de un piso parejo y puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo y pues garantizarles una educación de calidad. Y en el tema de los adultos mayores,
ya fue mucho lo que hicieron por México. Yo sí creo conveniente generar más programas de estímulo a los adultos mayores para permitirles que sus últimos años los pasen con una calidad de vida digna. Muy bien, pues son tiempos del mes de mayo, del mes de las flores, ya pasó el Día de la Madre, pero viene el Día del Maestro, y el maestro es elemento fundamental en los procesos electorales. ¿Qué nos puedes decir y qué mensaje les puedes enviar a los maestros? Sí, sin lugar a dudas, los maestros siguen teniendo un potencial de liderazgo gigante. Antiguamente se decía que el sacerdote, el abogado y el maestro eran quienes movían los pueblos, ¿verdad? Y yo sigo creyendo que en las manos de los maestros pues está la formación de ciudadanos. Yo pedirles que asuman ese gran compromiso que tienen con la sociedad y en lo particular también expresarles mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto e insisto, pues el compromiso de ir a trabajar por una educación de calidad. Justamente ayer los candidatos de Acción Nacional firmábamos 10 compromisos por la educación de calidad en el país y esos 10 compromisos fueron iniciativa de más de 25 organizaciones de la sociedad civil, en la que en muchas de ellas participan maestros, que sé que tienen el grande compromiso de generar un mejor futuro. Entonces, pues expresarles mi reconocimiento y decirles que Noemí Luna tienen una aliada, porque a ellos como a todos nos ha afectado, insisto, las decisiones mal tomadas desde el gobierno. Muy bien, pues algo que quieras agregar, Noemí. Agradecer muchísimo el espacio, eso habla también de un compromiso social de este medio, de un pluralismo y tolerancia a las ideas, y pues volver a invitar a los y las zacatecanas que no dejen de participar el 7 de junio. Si Noemí Luna no les parece la mejor opción, pues que vayan y manifiesten por otras expresiones políticas, pero que lo hagamos conscientes. Y hago un llamado respetuoso a perredistas, petistas, de Movimiento Ciudadano, del propio PRI, del Verde y a los propios panistas, pues que nos unamos en un frente común por cambiar el rumbo del país. Hay dos opciones, o ganan los aliados de Peña Nieto o ganan Noemí Luna. El abstencionismo es un daño gravísimo, entonces tienes razón, si no vamos a votar, entonces van a ganar los que no deben de ganar. Los de siempre. Muy bien, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en Noticiero de Punto y Aparte, y pues cuantas veces tú quieras.